El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada. Prepárenos allí la cena. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el año 1263, un sacerdote llamado Pedro de Praga estaba celebrando la Santa Misa, pero este sacerdote dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y cuando fraccionó la hostia sagrada, cayeron 83 gotas de sangre sobre el corporal. Se le informó de este milagro al Papa Urbano IV. El Papa certificó el milagro y al año siguiente, con la bula Transiturus, es decir, el año 1264, instituyó la celebración del Corpus Christi. Nosotros, estoy seguro, sí creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿sí o no? Sí. Nosotros no dudamos que Jesús está en la Eucaristía. Creemos con todas las fuerzas de nuestro corazón que en la Eucaristía está el mismo Cristo. Si hemos estado atentos a la palabra de Dios, hay una palabra que se repite. ¿Quién me dice qué palabra se repite? La palabra sangre. ¿Qué palabra se repite? La palabra sangre. Hemos escuchado en la primera lectura un pasaje del Éxodo. Se nos habla de la alianza en el Sinaí. Luego de que Dios hace alianza con su pueblo en el Sinaí, Moisés manda hacer holocaustos. Y con la sangre de los novillos hace el siguiente rito: derrama esa sangre en el altar y derrama esa sangre sobre el pueblo. Pero esa sangre, queridos hermanos, no salva, no purifica. Está anunciando la sangre con mayúsculas, la sangre de Cristo. Por eso hoy en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, se nos dice
que esa sangre de novillo solo anunciaba la verdadera sangre, la sangre que purifica, la sangre de Cristo. Y en el Evangelio de hoy hemos escuchado la institución de la Eucaristía. Jesús, en la última cena, tomó pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz con el vino, dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre. Y desde ese momento el Señor se quedó realmente presente en el sacramento de la Eucaristía, sacramento de su cuerpo y de su sangre. Queridos hermanos, en esta solemnidad del Corpus Christi tenemos que hacer examen de conciencia sobre nuestra fe eucarística. Siempre se puede mejorar nuestra relación con la Eucaristía. Por eso yo les invito a que hagan un buen examen de conciencia con esta pregunta: ¿cómo está mi fe eucarística? En este tiempo de pandemia, tiempo de dolor y sufrimiento, ¿cómo ha marchado tu fe eucarística? ¿Has tenido hambre de Eucaristía? En esta solemnidad del Corpus Christi hay 3 verbos que conviene remarcar y que tienen que ver con lo que significa celebrar el Corpus Christi. Estos 3 verbos son celebrar, adorar y testimoniar. En primer lugar está el verbo celebrar. Hay que celebrar bien nuestra fe eucarística. Hay que celebrar correctamente la Santa Misa, cuidando todos los detalles, comenzando, por ejemplo, con la puntualidad. Hay que celebrar con alegría, con gozo nuestra fe eucarística, estando atentos a la palabra de Dios, quedándonos siempre con un mensaje de la palabra de Dios que se proclama. Hay que celebrar correctamente la Santa Misa, metiéndonos en la celebración. Y esto es para todos, en primer lugar para mí, que soy sacerdote, porque puede ser que yo esté distraído, y eso no está bien. Todos podemos mejorar, queridos hermanos, la celebración de la Eucaristía. Por eso, este primer verbo es muy importante. Hay que celebrar correctamente siempre la Eucaristía y cuidar todos los detalles que tienen que ver con la Eucaristía. El segundo verbo, ¿cuál es? Adorar. Hoy está establecido que luego de la celebración haya un momento de adoración. Nosotros adoramos la Eucaristía porque adoramos a Dios. La Eucaristía no es algo, es alguien. La Eucaristía es el mismo Cristo. Por eso, queridos hermanos, y discúlpenme, esto es algo personal, a mí me molesta cuando se piensa que por darte la Eucaristía te voy a contagiar. La Eucaristía es Cristo, el que sana. Hay que adorar la Eucaristía porque la Eucaristía es el mismo Jesucristo. Es el Jesús que sana, que hace milagros, que bendice, que no se cansa de amar. Adoremos siempre la Eucaristía, porque adoramos a Dios. La Eucaristía es, como decía Santo Tomás de Aquino, el Dios escondido. Cuando San Juan Pablo II ya estaba muy enfermo, en su último Corpus Christi quiso arrodillarse. Lamentablemente no pudo arrodillarse. Pero él quería arrodillarse y era terco. Y los que estaban a su lado le decían: no, Santo Padre, no puede. Yo quiero arrodillarme porque ahí está Él. Qué bonito, ahí está Él. Por eso quiero arrodillarme, porque ahí está Él. Queridos hermanos, no nos cansemos de adorar la Eucaristía. Y ahora hay que rezar para que nos permitan abrir las capillas del Santísimo,
Así como he sido un disco rayado meses pidiendo que se abran los templos, ahora voy a hacer un disco rayado pidiendo que se abran las capillas del Santísimo Sacramento. Porque necesitamos adorar la Eucaristía. Hemos sido creados para adorar a Dios. ¿Y el tercer verbo cuál es? Hay que tomar café antes de venir a misa. ¿Cuál es el tercer verbo? Testimoniar. Está establecido que en la celebración del Corpus Christi se saque el Santísimo en procesión. Hoy no vamos a poder sacar el Santísimo por las calles, vamos a ser obedientes a las disposiciones de nuestro obispo. Pero tú tienes que sacar a Jesús Eucaristía por las calles con tu propia vida. Queridos hermanos, hay que testimoniar nuestra fe eucarística. Hoy vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Y luego tú tienes que ser una bendición para los demás. Tenemos que ser una bendición para los demás. Tenemos que ser Cristo para los demás. ¿Cómo sé yo que una persona es eucarística? Porque esa persona es Cristo para los demás. Porque respeta a los demás. Porque practica las obras de misericordia. Porque hace un buen ambiente. Queridos hermanos, nuestra fe eucarística nos compromete a ser Cristo para los demás, a preocuparnos de los demás. ¿Cuántas veces les he citado esa enseñanza maravillosa de San Juan Crisóstomo? San Juan Crisóstomo decía: me parece bien que cuides los manteles que cubren el altar. Me parece muy bien que estén limpios, que sean bonitos. Me parece muy bien. Pero más deberías preocuparte de ese desnudo que está en la puerta del templo y que necesita que alguien le cubra. Y decía San Juan Crisóstomo: porque aquel que dijo tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y beber, esta es mi sangre, ese mismo dijo: he estado desnudo y tú no me has vestido. Queridos hermanos, si celebramos nuestra fe eucarística, si adoramos a Jesús Eucaristía, tenemos que ser Cristo para los demás, preocuparnos de los demás, especialmente las personas más necesitadas. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, la mujer eucarística, que nos ayude a celebrar correctamente la Eucaristía, a ser verdaderos adoradores de la Eucaristía y a ser Cristo para los demás. Que así sea.